Decidimos alquilar una autocaravana y viajar a Noruega para llegar al verdadero glaciar azul. Hubo muchas aventuras, sorpresas y cosas inesperadas en el camino. Fue un viaje que no debes perderte. Siempre he soñado con vivir en una camioneta así, pero en comparación con un automóvil normal es realmente enorme y tenía miedo de no poder controlarlo. Pero dejando el miedo a un lado, comenzamos a empacar el equipaje. La comida en Noruega es más cara que en otros países, así que preparamos la mayor cantidad de comida posible en casa y la llevamos con nosotros, por lo que casi no la compramos en las tiendas. Además, bastones de trekking y ropa de abrigo, guantes y varias herramientas para arreglar algo, cuerdas, quadcopter, radios de comunicación, iluminación de emergencia, latas de gas y zapatos impermeables duraderos. Equipo de lluvia, cañas de pescar y aparejos para conseguir algo de pescado para una comida, parrilla, gadgets con cargadores, cámaras, bolsa impermeable, cojín de espuma suave para sentarse y un bote inflable en una bolsa gris que me ayudará a sobrevivir en el futuro. Después de cargar todas las cosas necesarias en el maletero, me di cuenta de que también había suficiente espacio para una bicicleta. Para llegar a Noruega, tuvimos que cruzar el mar con la ayuda de un ferry, un enorme barco que puede acomodar no solo a muchas personas, sino también a vehículos de cualquier tamaño. Hay diferentes entretenimientos y restaurantes en el barco, pero teníamos poco interés en ellos, ya que íbamos en el modo de máximo ahorro de dinero. Así que nos limitamos a dar un paseo libre alrededor del barco y fuimos a nuestra cabina para dormir bien y ahorrar energía para las próximas pruebas. La cabina era bastante pequeña y se parecía a un compartimiento de tren con 4 camas. Al despertar por la mañana nos dimos cuenta de que nos estábamos acercando a las costas de Suecia. Sí, tuvimos que cruzar Suecia para llegar a Noruega. Y lo más interesante que vimos en Suecia fue un inodoro, o más bien lo que había cerca. Un gran cartel decía que solía haber un mar en esa área. Cuando los trabajadores estaban cavando un pozo para la construcción de este inodoro, encontraron los huesos de una criatura tan antigua y después de darme la vuelta encontré exactamente los mismos huesos enormes debajo de la cúpula de vidrio. ¿Te imaginas ir al baño y visitar un pequeño museo al mismo tiempo? No hay fronteras habituales entre los países Schengen, y la frontera entre Suecia y Noruega suele ser solo un puente ordinario. Te subes al puente en Suecia y al salir de él terminas en Noruega. Después de cruzar la frontera, encontramos un buen estacionamiento gratuito cerca del agua con un grupo de pescadores que lograron atrapar algunos peces bastante grandes. También quería pescar, pero después de un día entero de conducción no me quedaba más energía. Además, teníamos suficiente comida en casa en ese momento. Así que nos fuimos a la cama y los pescadores continuaron pescando. Cuando me desperté por la mañana, miré el agua y vi una criatura extraña. Parecía una especie de perro sin orejas o algo así, y en un par de segundos se sumergió bajo el agua. Pero nos esperaban aventuras y seguimos adelante. Cuanto más lejos conducíamos, menos pueblos encontrábamos en nuestro camino y más hermosa era la naturaleza que veíamos. Las montañas y las colinas boscosas nos impidieron cumplir con nuestro horario y nos hicieron detenernos cada vez más a menudo para mirar toda esta belleza. Pero aún más a menudo tuvimos que detenernos debido a las ovejas. De hecho, son la verdadera mafia de la carretera en Noruega. Están en todas partes y nadie se atreve a sacarlas de la carretera. La gente simplemente se detiene y espera que despejen el camino. Conduciendo a través de áreas rocosas, al final del día nos encontramos con una gran cantidad de pirámides hechas de piedras que estaban casi en todas partes a la vista. Es un ejemplo de que no solo la naturaleza puede crear cosas bellas, sino que también el hombre puede complementarlas armoniosamente con sus creaciones. El sol ya se estaba poniendo en el horizonte cuando llegamos a nuestro primer destino, donde comenzó la verdadera aventura. Afortunadamente estaba casi vacío, solo un par de autos con pequeñas tiendas de campaña y... Las ovejas tenían campanas en el cuello que se podían escuchar a cientos de metros de distancia. Estos sonidos nos acompañaron durante todo el viaje. Por la mañana me desperté, saludé a las ovejas y comencé a prepararme para el viaje. Vi un lugar interesante que quería visitar en el mapa. Cuando vi que parte del camino era un camino asfaltado, decidí pasar esta parte en bicicleta, que se mantuvo en el maletero del coche todo el tiempo. La gente en las tiendas todavía estaba dormida y yo ya estaba corriendo por los caminos sinuosos para enfrentar las aventuras. En el camino había un letrero que prohibía el paso y no sabía qué hacer a continuación, pero luego pensé que podía evitarlo
Y funcionó. Las ovejas me saludaron y me dieron paso como si fuera un rey en un carro viajando por lagos de increíble belleza. Después de otro kilómetro, el camino terminaba en una gran presa entre dos lagos y claramente tuve que caminar sobre mis pies a partir de ese momento. A pesar de que no había ninguna persona en un radio de unos pocos kilómetros, todavía me preguntaba qué hacer con la bicicleta. Fue difícil para mí dejarla en el camino porque al menos las ovejas me habían estado siguiendo todo este tiempo y ya se estaban acercando. Decidí ir un poco más lejos a lo largo de la presa y bajar la bicicleta hasta su pie, escondiéndola detrás de una pequeña colina. Había una pequeña capa impermeable de color camuflaje en mi mochila, así que decidí usarla para ocultar la bicicleta. Me alejé un poco más y me di cuenta de que el camuflaje realmente funcionaba. Era difícil decir desde la distancia que era una bicicleta y no unos arbustos. Mi camino pedregoso estaba a lo largo de un gran lago rodeado de rocas altas y no había nadie alrededor, solo ocasionales arroyos y cascadas interrumpían el silencio de los alrededores. El lago estaba lleno de agua derretida que aún continuaba proviniendo de pequeños parches de nieve dejados después del invierno. El agua era perfectamente clara y muy fría. Decidí rellenar mi suministro de agua en una de esas pequeñas cascadas, que seguramente era potable porque la nieve estaba bastante cerca, en algún lugar allá arriba, y el agua no estaba contaminada en ningún lugar en su camino. Se veía perfectamente claro y sabía increíble. Alejándome del arroyo, me topé con un extraño hallazgo. Había un verdadero motor de lancha a motor tirado en la hierba junto al lago. Se veía bastante bien y probablemente estaba en buen estado. Incluso pensé en intentar iniciarlo, pero no tenía ni idea de cómo hacerlo. Todavía es un misterio para mí cómo apareció allí un motor sin barco. Y entonces noté dos casas rojas al otro lado del lago. Era curioso saber si alguien vivía allí. Tuve que ir allí y comprobarlo. Todavía quedaba más de 1 kilómetro de sendero desafiante por recorrer, pero esperaba que valiera la pena. Me estaba acercando y finalmente, después de una caminata de 40 minutos, llegué a mi objetivo. No había cercas ni gente alrededor de las cabañas. Todo estaba limpio y ordenado. Solo ovejas blancas y negras caminaban y me miraban con sorpresa. Bueno, era hora de entrar. Llamé a la puerta por si acaso. A pesar de que la casa estaba abierta, no había nadie adentro de la misma. Después de mirar los avisos, me di cuenta de que cualquiera podría venir aquí y pasar la noche. Había varias habitaciones con literas, así como camas en el segundo nivel justo debajo del techo. Además, había una larga cocina que se extendía por varios metros y estantes con diversos productos enlatados y alimentos. Junto a él colgaba un pedazo de papel con los precios de cada artículo. Resulta que este es un refugio donde puedes comprar comida simplemente dejando dinero dentro del albergue y tomando lo que necesites. Todo se basa en la humanidad y la confianza. Incluso había una estufa con un bote de gas lleno totalmente. Una gran habitación con sofá y una gran vista por la ventana. También hay una estufa de calefacción y los zapatos de alguien. Increíble, a alguien se le ocurrió la idea de traer todos los materiales y construir una casa en un lugar tan remoto solo para proporcionar refugio a los extraños. Y la gente no ha arruinado nada, pintado graffiti o robado comida en tanto tiempo, ya que todavía está funcionando. Cuando me iba, una oveja comenzó a correr detrás de mí, aparentemente queriendo despedirse. Esto me permitió ver más de cerca sus collares y campanas de colores. Quería acariciarla, pero era tímida y se alejó. En mi camino de regreso al campamento, noté algunos huesos roídos en el camino. Aparentemente, además de las ovejas, hay algunos depredadores aquí. Tenemos que ser más cuidadosos. En el camino de regreso había más agua en el lago por alguna razón y algunos lugares estaban casi completamente inundados. Al acercarme a la presa, solo tenía una pregunta: si alguien me había robado la bicicleta. Afortunadamente estaba acostada en su lugar y solo había ovejas alrededor,
que podrían haberla montado, pero lo volvieron a poner en su lugar. Pedaleé de regreso al campamento lo más rápido posible. Al llegar, preparé algunos panqueques esponjosos y un sabroso té que me ayudó a prepararme mentalmente para la próxima caminata, que comenzó justo después de terminar mi té. Después de todo, el clima era maravilloso, lo cual es bastante raro en Noruega, y no quería perderme el momento, a pesar de que no me quedaba mucha energía. No tengo idea de lo que es, pero había muchas de esas bolas en palos, parecidas a piruletas, martilladas en las piedras a lo largo de las carreteras noruegas. Hay cientos y miles de ellas aquí. Intenté buscarlas en Google, pero no pude encontrar ninguna información. La ruta partiría de un enorme aparcamiento a gran altura, donde llegaba mucha gente para llegar a un punto final. Pero tuvimos que subir aún más alto, y gracias a las cadenas martilladas en la roca, fue un poco más fácil. La vista desde la cima era magnífica. Estaba sentado en la roca y no podía creer lo que veía. Era difícil creer que tales puntos de vista existieran en la realidad y no solo en las películas. Pero fue solo una pequeña parte del camino. Saqué una caja de comida de mi mochila, había galletas de una ración seca ucraniana, tomates, salchichas y pequeños trozos de manteca de cerdo. Caminamos más lejos y subimos más alto. Ocasionalmente nos pusimos por encima de algunas de las nubes, lo que nos permitió pasar literalmente a través de ellas. Cuando llegamos a una meseta nivelada, encontramos cientos de pequeñas estructuras que habían sido construidas por personas que pasaban por estos lugares. Habíamos estado caminando durante bastante tiempo. En un momento dado me dolían tanto las piernas que no pude ir más allá y encontré la salvación representada por una pequeña corriente de agua fría. Enfriar los pies en el agua es una buena idea durante las largas caminatas. Solo un minuto de tal procedimiento de alguna manera alivia mágicamente la fatiga y obtienes más 20 para el vigor y el deseo de seguir adelante. Pero accidentalmente dejé caer mi calcetín en el agua y ponerme uno mojado habría sido una mala idea, así como continuar la caminata sin un calcetín. Por suerte tenía un gorro que me puse en lugar de un calcetín y eso me permitió continuar mi camino. Y después de otros 40 minutos, finalmente llegamos a nuestro destino. Era la mundialmente famosa roca Kejerabolten, que había caído y se había atascado en el aire entre dos acantilados hace millones de años. Y desde que la gente la descubrió, docenas de viajeros vienen aquí todos los días esperando tomar algunas fotos hermosas, pero al mismo tiempo peligrosas. Después de todo, la piedra cuelga sobre un precipicio de cientos de metros de altura y es solo cuestión de tiempo antes de que se caiga del mismo. Pero gracias a estas alturas ofrece una vista tan hermosa de la bahía. No todas las personas se atrevieron a ir allí, pero superé mi miedo y les mostraré cómo se ve desde la vista en primera persona. El pasaje a la roca es bastante estrecho y puedes caerte incluso antes de alcanzarla. Afortunadamente hay un lazo de metal en el lateral que puedes usar para mantenerte en equilibrio. Vamos más allá y damos un paso sobre la piedra que cuelga sobre el abismo. Fue aterrador, pero al mismo tiempo me sentí abrumado por las emociones porque esta piedra y la hermosa vista se convirtieron en una recompensa para la persona que completó este viaje. Hace unos años un hombre trajo sillas ordinarias a esta roca, las apiló en una torre y se balanceó sobre esta estructura de pie sobre sus manos. Ese día caminé 36,000 pasos en el terreno rocoso y mis piernas estuvieron doloridas toda la noche. Sin embargo, fue solo el comienzo del viaje y las aventuras porque nos esperaban los desafíos más grandes y peligrosos.